A ver, listo, señores, señoritas, ingenieros, ingenieras. Sé que hay algunas personas graduadas aquí, eh, creo. Bueno, esta charla se está dando en auspicio de IEEE y de UPS con la venia del director de carrera, Javier Ortiz. ¿Y de qué se trata todo esto? Ver maneras de cómo tratar los datos antes de hacerle la analítica como tal, ¿ok? Nosotros, ustedes, han estado revisando formas, específicamente, recuerden que hemos trabajado sobre servidores OLTP, ¿ok? Para llevarlo a un servidor tipo OLAP, ¿ok? Por ejemplo, la inteligencia de negocios como tal se realiza aquí. O sea, ya cuando tengo la data aquí, es lo que yo empiezo a trabajar y realizar estadísticas, modelos predictivos, modelos prescriptivos, modelos descriptivos también, en los cuales primero yo veo la situación de la empresa. Segundo, yo podría decir la empresa va hacia, dependiendo de los modelos predictivos. El modelo, cuando les dije de la empresa, la situación actual, son los modelos descriptivos. Y cuando yo digo, ok, entonces se pueden tomar estas medidas, son la forma prescriptiva de trabajar. Todo eso, en teoría, se ve en un servidor tipo OLAP, sino que la ingeniería de datos está demasiado amarrado a la parte analítica. Es más, toda esta cuestión de los datos, de tratar los datos, darle su debido mantenimiento, o sea, el preprocesamiento, usualmente es lo que lleva la mayoría del tiempo. Y ya luego, cuando yo ya tengo ya todo ordenado, eh, en ese momento es donde yo comienzo a analizar, ¿ok? Lo que comienzo a tomar decisiones, a decir esto está mal debido a tal causa. Podemos predecir las ventas para los siguientes años, contando aún con la pandemia, ¿ok? Se pueden hacer muchas cosas, pero ya luego de haber hecho el preprocesamiento. Y justamente la charla de hoy tiene mucho que ver con esta parte, se podría decir, esta parte de aquí. Y específicamente con este nivel, cómo pasar desde OLTP a OLAP. Nosotros, los estudiantes de inteligencia de negocio que están aquí presentes, hemos analizado algunas herramientas. Como base de datos que hemos trabajado ha sido PostgreSQL y SQL Server. Y hemos analizado formas de pasar a OLTP a OLAP, por ejemplo, entre las mismas bases de datos a través de scripts en SQL. ¿Ok? Se ha utilizado herramientas de tipo ETL, porque esta cuestión, la flecha amarilla, no es más ni nada menos que el proceso ETL, el de extracción, transformación y carga. ¿Ok? Ya saben, carga, la L es carga, en inglés es load, y por eso se llama carga. ¿Ok? Lo vimos mediante una herramienta open source que se llama OpenTalent para hacer el procesamiento ETL. Eh, y luego lo vimos en SQL Server, asimismo a través de scripts en SQL y luego con herramienta la SSIS, que es SQL Server Integrated Services, ¿ok? Esa herramienta utilizamos justamente para la parte de ingeniería de datos, ¿ok? Otra perspectiva que sí es importante mencionarla y que también ya la hemos discutido, en un procesador OLTP se puede crear un data lake y un data warehouse. Si recuerdan cuando vimos esos términos, ¿ok? Un data lake y un data warehouse. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Alguien que se acuerde.
entre lo que era un data lake y lo que era un data warehouse. Recuerden que esa es la parte OLTP y la parte OLAP vendría a ser, ya sabe que un servidor OLAP puede ser una misma base de datos, archivos que están ahí, que se consumen esos archivos, pueden ser cartografías, pueden ser hasta un servicio web que viene de otro lado. ¿Ok? A eso se le puede llamar tipo, un servidor tipo OLTP. ¿Ok? Pero en la parte OLAP puede llevarse a un data lake o un data warehouse. ¿Cuál era la diferencia entre los dos, si se recuerdan, señores, señoritas? No van a quedar mal, ya les dije. ¿Cuál es la diferencia entre un data lake y un data warehouse? Recuerden que la principal diferencia entre un data lake y un data warehouse, en los dos se almacenan data, se almacena data procesada, pero el data warehouse es una data periódica. Existe toda una formalidad en un data warehouse, como ustedes ya lo han visto. Pero en cambio, un data lake, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo sería un data lake. ¿Ok? Es simplemente una información procesada, pero en un determinado momento, y ahí se quedó el asunto. En cambio, un data warehouse es una cuestión periódica, que se hace, puede ser cada día, cada semana, cada mes, ¿ok? Dependiendo del nivel de transaccionalidad de la empresa. Entonces, esa vendría a ser la principal diferencia entre un data lake y un data warehouse. Y recuerden que, vuelvo y repito, esto de aquí vendría a estar dentro de un servidor tipo OLAP. OLAP significa Online Analytical Processing. OLTP, Online Transactional Processing. Todos los sistemas de información que se implementan, que usan las empresas, usualmente usa un servidor tipo OLTP. ¿Ok? Por ejemplo, los que utilizan SAP. SAP tiene todo, su propia base de datos, tiene su forma de gestionar los datos. Aunque luego digan, no, yo estoy trabajando a través de SQL Server SAP, pero no es así. SAP tiene su propia infraestructura. De ahí que mediante algunos servicios que se implementan en SAP, luego se los puede ver en otra base de datos que puede ser en SQL Server, en Oracle, bueno, con PostgreSQL, sinceramente yo no lo he visto. Siempre han sido con bases de datos propietarias como tal. ¿Ok? Y está la base de datos OLTP. Recuerden, ¿cuál es la parte de la ingeniería de datos? Justamente toda esta cuestión. Y miren que estoy ocupando cierta parte donde dice OLAP, justamente porque tiene que ver con todo este engranaje para poder llevar los datos desde una base de datos transaccional a una base de datos analítica. Y vuelvo y repito, el día de hoy lo que vamos a ver es a nivel de Python, ¿ok? El día de hoy la estrella de, de la noche va a ser Python y voy a ir un poco más rápido porque si no se me va a ir el tiempo. ¿Qué vamos a hacer en Python hoy día? Yo tengo, ustedes ya hemos revisado, tenemos dos bases de datos en PostgreSQL. La una, bueno, la una que es en PostgreSQL y tenemos otra base de datos que es SQL Server. ¿Ok? En PostgreSQL estamos manejando con una base de datos que se llama películas, que ya la hemos revisado al revés y al derecho a películas. Y tenemos a SQL Server, que es la base de datos Northwind, que es la base de datos estándar de SQL Server para aprender cosas nuevas.
En el laboratorio 1, lo que vamos a hacer en el primer laboratorio con Python, lo que vamos a hacer es simplemente conectarnos a la base de datos, nada más en PostgreSQL y conectarnos a la base de datos en SQL Server. En el laboratorio 2, lo que vamos a hacer es conectarnos a PostgreSQL y conectarnos a SQL Server y luego llevar esos dos, convertirlos en, o sea, cargar los datos tanto de PostgreSQL como de SQL Server y llevarlo a un solo data frame. Ese es un término nuevo que no lo hemos usado nunca hasta este momento a nivel de las clases de inteligencia de negocios. Recién en este momento les he comentado acerca de un data frame. ¿Qué es un data frame? Es un tipo de dato en Python que se utiliza en una librería que se llama Pandas para poder hacer procesamiento de datos a nivel masivo, eh, sin manejar, por ejemplo, usualmente nosotros que usamos en una programación habitual sería con arreglos, listas, no. Acá estamos trabajando con data frame. Ya es una cuestión mucho más avanzada porque el data frame como tal tiene algunas operaciones que me ayuda a realizar sin necesidad de implementarlas porque ya vienen implementadas. ¿Ok? Y luego esto de aquí lo llevamos a un data frame, a un solo data frame. Ese vendría a ser el laboratorio 2. Y el laboratorio 3, en cambio, va a ser que me conecto a la base de datos de PostgreSQL, hago el procesamiento debido en un data frame y luego ese data frame lo vamos a guardar en otra base de datos, que en este caso vendría a ser en SQL Server. Perdón, es al revés. De SQL Server jalo la información y la guardo en PostgreSQL. Se puede hacer de las dos maneras, no pasa nada. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Listo. Ahora, ok. Este es el código que les digo que ya se encuentra en el repositorio en GitHub. ¿Ok? El que les he cargado para aquellos que es la primera vez que se encuentran en esta situación, en esta sala. He cargado los backups que ustedes ya tienen, los estudiantes que son de inteligencia de negocios, tanto de PostgreSQL películas y el backup de SQL Server de Northwind, con su respectivo modelo de, de entidad relación de cada una de las bases de datos. ¿Ok? Esto lo podemos ver aquí donde dice backups. Y aquí está tanto el de PostgreSQL, que es de películas, y el backup de SQL Server, que es el de Northwind. ¿Ok? Aquí, en esto que ya les he proporcionado. Listo. Ahora, PostgreSQL para poderse conectar, Python, perdón, para poderse conectar con PostgreSQL, utiliza un paquete que se llama Scicop G2, justamente el que se encuentra aquí. Eh, Usualmente yo lo instalo de esta manera, eh, así con el signo de admiración pip install Scicop G2 y se me instala el paquete como tal. En este caso yo ya lo tengo instalado en mi máquina, ¿ok? Y hago los respectivos invocaciones al paquete, importo Scicop G2 y lo llamo como PS. Luego creo un objeto en el cual le voy a mandar todos los datos de configuración para poderme conectar con la base de datos de PostgreSQL. Le envío la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario, mi password por default
eh, académico, In Excelsis Deo, que por cierto ahora en épocas navideñas lo van a escuchar bastante. El host, localhost y mi puerto que es el por default, que es 5432. Déjeme ejecutarlo y vengo acá. Y este es un código de conexión de PostgreSQL donde no le estoy considerando el try catch por si acaso existan problemas de conexión. Simplemente estoy haciendo la conexión como tal y lo ejecuto y ya tengo mi cursor y tengo mi conexión a PostgreSQL. ¿Ok? Y luego hago una consulta sobre la tabla películas, sobre esa tabla películas que como ya les había comentado, yo aquí en backups, en PostgreSQL, les he colocado el diagrama entidad-relación. Y aquí está la tabla películas, justamente la que se encuentra aquí. Entonces, la información que se encuentra en películas, la mando a ejecutar, ejecuto el query, este query que se encuentra aquí, y la cual solo quiero recibir 10 registros, nada más. En el caso de que no quiera todos los registros, simplemente le coloco esto y lo ejecuto, ¿ok? Miren, aquí voy a correr esta situación y luego lo ejecuto. Y se me va a cargar como una lista de tuplas, que es un tipo de datos de PostgreSQL que se me ha formado de esta manera. Son muchos datos, ¿ok? Ya se me crea una lista, sí, una lista de tuplas. Es lo que se me ha creado, ¿ok? Y por eso, cuando yo lo leo, tengo aquí el PG cursor y obtengo el registro y luego imprimo el registro como tal. Si yo quisiera leer todos los datos de registros, por ejemplo, yo solamente quiero el película ID, título y descripción, nada más. Película ID, título y descripción. Vengo acá, déjenme crear otra. eh, Vengo aquí, película, su guión, ID, título y descripción. ¿Ok? Y luego aquí vengo y pongo así, película. Estos son nombres de variables que yo, película ID, título, descripción, igual, y le coloco, por ejemplo, registro. Y luego, por ejemplo, solamente le coloco aquí título y lo mando a correr. Ups, no corrí el de acá. A ver, este de aquí, título, coma, descripción. Déjeme ver si está con tilde. Sí, está con tilde. A ver, ok. Y ahí, aparte, a ver. Déjeme volver a crear la conexión. Y luego, ya. Y aquí estaría solamente mostrando el título, nada más. Así se lee una tupla. Recuerde que registro me está retornando solo película ID, título, descripción. Y si quiero volverlo a ejecutar, el for ya no se me va a ejecutar porque el cursor, este señor de aquí, se queda seteado hasta el final y no regresa. Y entonces hace como que ya no hay nada. Por eso cuando yo le hice
lo ejecuté nuevamente, no me salió nada, justamente porque no, el cursor se encuentra hasta el final. Es como un puntero el cursor, ¿ok? Y así vengo yo y cierro la conexión. Siempre cierren la conexión, no se olviden de cerrar la conexión como tal. Listo, de esta manera, como les digo, no es difícil. Eh, Se hace la conexión a la base de datos, hago mm, mi exploración de datos a través de Python, puedo hacer las consultas que yo considere pertinentes y puedo obtener, puedo sacar yo algún tipo de conclusión realizándolo de esta manera. ¿Ok? Listo. Y aquí, por ejemplo, tengo pgcursor.close y en la conexión también .close. Ahora vamos con SQL Server. Les soy sincero, conectarme a SQL Server fue difícil, fue complicado, pero no, ¿por qué? Porque no sabía algunas cosas. Ya les voy a decir como cuáles. Eh, bueno, ahorita sí va a funcionar. Primero, este donde dice driver, tienen que buscarlo con respecto a la versión de SQL que ustedes tienen en su máquina y a la versión de sistema operativo que ustedes tienen como máquina. ¿Ok? De esos dos datos tienen que conseguir para poder obtener el driver de conexión de SQL Server con su sistema operativo. Primero, de ley, tienen que verificar que SQL Server está funcionando. Eso es lo primero de lo primero, que esté funcionando. En mi caso, ahí está Nordwind. Lo mismo hay que hacer con respecto a pgadmin, ¿ok? También tienen que verificar que el PostgreSQL esté funcionando antes de conectarse, porque si no, usted va a querer conectarse y no va a pasar nada, porque la base de datos de PostgreSQL no se encuentra activa, no está levantada, ¿ok? Estas son algunas cosas que debería de realizar cuando hagan su respectivo trabajo. Por ejemplo, yo aquí en películas mis estudiantes de inteligencia de negocio, ellos también ya la han levantado, ya han hecho toda esta cuestión y aquí se encuentran las tablas correspondientes de la base de datos películas. ¿Ok? Listo, me vengo nuevamente acá. Ahora, segundo, ¿cómo se llama tu host desde SQL Server? ¿Ok? ¿Cómo se llama tu host? Ahora, miren, cuando yo coloqué el nombre de la instancia de SQL Server que estaba instalando en mi máquina, yo había colocado SQL Server, o sea, yo quería colocar 2019, pero yo estaba colocando 20.219. O sea, sin querer coloqué un 2 de más. Y dado ese error, yo no me había dado cuenta. Y era que dale y no se conectaba, no se conectaba, pero era por un numerito de más, este numerito que se encuentra aquí. ¿Ok? Listo. ¿Cómo se llama su máquina? Y luego backslash el nombre de la instancia. Se colocan estos dos datos. ¿Cómo se llama su máquina? Según SQL Server. Bueno, según los servicios de, de Microsoft y con respecto a SQL Server, cómo se llama su máquina y el nombre de la instancia de la base de datos en SQL Server. Que en mi caso yo le había puesto SQL Server 2019, pero en realidad no es 2019, sino 20.219. Eso fue un error de tipeo. Ok, la base de datos Nordwind, ok, la base de datos Nordwind, el usuario como UID, el que viene por default, el SA, y el password, mi password académico que utilizo en todas las bases de datos, las conexiones, y NetSysDeo. Ok, y todo con punto y coma, si lo podrán visualizar. Finalizando el punto y coma. Hacen la conexión, ejecutan esto y efectivamente no pasó nada. La primera vez
sí se demora un poco en conectarse cuando algo está mal. Si se le demora varios minutos en conectarse, ya dé por hecho de que algo está mal. Tienen que revisar algún tipo del nombre, no sé, algo está mal con el nombre o la instancia o con el driver de conexión. Tienen que verificar toda esa situación, ¿ok? Luego, por ejemplo, en mi base de datos de Northwind, yo tengo, yo tengo la base de datos, tengo las siguientes tablas. Ups. Tengo las tablas, por ejemplo, customers, está aquí. Ya, esa es la tabla que estoy haciendo, que estoy ejecutando. Lo ejecuto y efectivamente estoy extrayendo toda la información de customer. Y ya saben, si quieren volver a leer eh, varios campos de customer, entonces tienen que hacer lo que les mostré hace un momento con respecto a PostgreSQL. ¿Ok? De esta manera se leen las tuplas. Acá también estamos trabajando con tuplas. Esa es la forma nativa con la cual PyScicop G2, el módulo de PostgreSQL, o en este caso PyODBC, trabajan con respecto a la base de datos mediante tuplas. ¿Ok? Y esto para cerrar la conexión. ¿Ok? Ese es el primer laboratorio que les dije que les iba a enseñar, la conexión a PostgreSQL y la conexión a SQL Server. El segundo laboratorio, en realidad, sí, el segundo laboratorio, ya saben, me voy a conectar, dígame, ¿alguien dijo algo? No, nadie dijo nada. Ok, sigamos. Eh, Me voy a conectar a diferentes bases de datos. Voy a extraer información similar. Ahorita voy a hacer como que si fueran similares la información. Y luego voy a juntarlo, pero a través de pandas. Ahora voy a utilizar pandas para poder hacer procesamiento de datos online. Saben que uno, si ustedes se meten en Python, en la actualidad a uno le encanta programar en Python. Python es un lenguaje de programación bien diseñado y la gente le gusta Python porque se pueden hacer muchísimas cosas que usualmente uno para hacerlo en Java o en C Sharp es un poco complicado. Es más, miren, mencioné dos lenguajes que son muy parecidos, Java y C Sharp. Eh, bueno, hasta más popular que JavaScript es Python. Ahora, estaba leyendo un artículo de hace no sé si un par de meses, pero sé que es de este año, en el cual decía que Python, aunque va a seguir teniendo mm, auge a nivel profesional, la gente va a seguir programando en Python en estos próximos años, pero que Python va a llegar un momento en que va a morir, como todos los lenguajes de programación que ha pasado en la historia de la informática. Ya, ¿quién habla de Pascal? Algunos, los más veteranos, hablan de Pascal. El otro día vi una oferta de negocio, pero en Canadá, de Pascal y bien pagado. Decían $180,000 al año, por supuesto. No es que te pagan mensual 180,000, ni que uno fuera. Sí he visto a los ejecutivos de Microsoft ganan eso mensualmente. Gente que tiene demasiado dinero. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ese lenguaje ya no existe. Y por eso, como casi nadie lo sabe, ofrecen ese tipo de, pero ¿cómo les podría decir? Es una oferta de trabajo, una en un millón, porque casi nadie ya sabe Pascal o Fox Pro, ¿ok? Así más o menos dicen que Python muy pronto va a morir. Y luego estaba leyendo algunas cuestiones
de la gente mismo de Python, que dicen que Python es muy lento y justamente quieren ir a la cuestión de hacerlo mucho más rápido, utilizando todo el performance del sistema operativo. Pero el pasar del 3 a la versión 4 va a ser muy complicado. Estaba escuchando de la gente de la mismo, de Python como tal, desde el mismo diseñador que es Guido van Rossum, el diseñador de este lenguaje de programación. Él también dice que él siente, cree que va a ser muy complicado pasar desde la versión 3 a la versión 4. En realidad, vamos a ver, son ellos los que están hablando ese tipo de situaciones, y uno leyendo y leyendo se da cuenta por qué que están hablando acerca de este tipo de situaciones. C sigue siendo un lenguaje muy rápido, el lenguaje C, y justamente el compilador de Python está programado en C. Y el otro día estaba leyendo que hay una versión de Python que se llama CPython, en la cual se puede programar en Python, pero lo pasa al lenguaje C directamente. Pero bueno, son algunas curiosidades que les estoy comentando acerca de este lenguaje de programación que es bastante aprendido, defendido por muchas comunidades, pero es lo que están hablando la gente que está por detrás del diseño de este lenguaje de programación. Ok, listo. No sé si tendrán alguna pregunta, porque solamente yo he estado hablando. ¿Alguna consulta antes de continuar con el laboratorio 2? Ninguna. Listo. Eh, como les había comentado, no sé si me están hablando, pero déjenme ver. No, está bien alto el volumen. O sea, sí la escuchamos, mister, por si acaso. No hemos preguntado. Ah, listo. Como les comentaba, ahora, en este momento, voy a conectarme a una base de datos, voy a extraer información, voy a conectarme a otra base de datos, extraigo información y luego unifico esa información mediante pandas y lo voy a dejar en pandas. ¿Ok? Listo. Aquí tengo SQL Server. Me conecto a SQL Server, ¿ok? Con la misma conexión que la programamos en el anterior. Y luego acá hacemos una consulta un poco más compleja acerca, en realidad también ya lo hemos visto, cómo serían por pedidos, el valores totales por pedidos y por clientes, ¿ok? Por clientes, por pedidos y por clientes. Y me sale el valor total facturado mediante la base de datos de Nordwind, ¿ok? Y aquí tengo todos los valores. Pero si se dan cuenta que ahora estoy conectándome a la base de datos mediante pandas PD, ¿ok? Este es el alias PD, import pandas as PD. Y por eso coloco pd.read su guión SQL y le mando el query que se está realizando, SQL, y SQL connection, que es este señor de aquí que tengo. ¿Ok? Ahí envío los parámetros habidos y por haber para poderme conectar a SQL Server y creo mi data frame, que lo he llamado SQL -df. Le hago un print del SQL -df y obtengo esta información resumida, donde me salen los 5 primeros registros y los 5 últimos registros. ¿Ok? Aquí está la información. Me dice que hay 830 filas, pero solamente 4 columnas. Y efectivamente así es. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4, la que está acá. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a conectarnos a PostgreSQL. Ahí tengo ya mi pandas, mi data frame, perdón. Dígame, señor Lindao. Sí, mister. Yo estaba viendo que en el ejercicio 2 en el Postgres SQL, usted está llamando a Nordwind, pero la base que pasó es películas. ¿En qué momento creó la base Nordwind para ¿Cuál? Postgres? El, Ah, el siguiente, el siguiente laboratorio. no, ahí mismo, en el 2 ahí abajito ahí, en la conexión Postgres usted está llamando a Nordwind, pero en Postgres. A ver, perdón, me equivoqué.
es este de acá. Ah, Muchas gracias, señor Lindao. Ese ok. es el otro laboratorio. Ok. Ok. Déjeme terminar pues este laboratorio que estoy haciendo. Y ahí vamos con el siguiente. Ok, ya que estoy aquí, en realidad este laboratorio aquí dice conectarse a las diversas bases de datos, extraer información de una base de datos y enviar los datos extraídos a otra base de datos. Ok, aquí estoy en SQL Server. Muchas gracias, señor Lindao, que se me pasó. Me pasé del 00 al 02 en lugar de ir al 01. Listo, extraigo la información debida que ya les comenté, veo cómo está constituido el esquema del data frame, cómo lo he creado, que está aquí, de esta manera, y ahora me voy a conectar a PostgreSQL. Creo el conector de PostgreSQL, ¿ok? Creo una base, una tabla, pero también creo una base de datos en PostgreSQL. Esa base de datos se va a llamar Northwind, esta de aquí, en PostgreSQL. ¿Ok? Y luego también se crea la tabla facturado clientes, ¿ok? Con estos datos. Si lo ve, señor Lindao, por eso es que estoy conectándome a otra base de datos. Justamente aquí el DB name es Northwind, ¿sí lo ve? Ajá, sí. Por Ya, eso que... esta es otra base de datos. Listo. Y luego hago el insert. Pero miren, aquí hay una cuestión. Recuerden que aquí yo lo estoy leyendo como eh, el SQL DF está como pandas, ¿ok? Pero cuando hago insert tengo que insertarlo como una tupla, una lista de tuplas. Entonces, ¿qué hago? Recorro el data frame, recorro el data frame de esta manera y cada valor del data frame, o sea, me estoy refiriendo al ID del pedido, el ID del cliente, el nombre de la compañía y el valor total, cada uno lo estoy convirtiendo, o sea, el registro lo convierto en una tupla. Y luego eso se me va a crear una lista mediante una lista, pero de tuplas. Y esa lista de tuplas es la que se va a guardar aquí. ¿Ok? Aquí donde dice tuplas. Listo. Hago el SQL. Aquí le pongo SQL insert into facturado clientes. Le envío el order ID, customer ID, company name, valor total y por cada uno le pongo porcentaje S. Ok, esto es más o menos como en Java, cuando uno mandaba por parámetros y era porcentaje signo de interrogación, creo que era en Java. Y luego, como yo sé que en cada tupla, o sea, en cada tupla voy a tener acceso a cada valor, o sea, una tupla con 4 registros, porque eso fue lo que yo obtuve, si se recuerdan aquí. Aquí tengo 4 registros. ¿Sí ven? El ID pedido, el ID cliente, el nombre de la compañía y el valor total. ¿Ok? Y aquí me va a recibir solo 4 registros. Ya. Y ahí envío, pues, le pongo execute many. Ya le pongo pgcursor.execute many. No es necesario recorrer la lista de tuplas para hacer inserción. No, se puede hacer inserción masiva. ¿Ok? En este caso sería de ejecutar execute many, mando la lista de tuplas y le hago al conector, le pongo commit para que se queme en la base de datos. Porque si no, se me va a quedar en la RAM del servidor, pero nunca se va a guardar en la base de datos física como tal. Entonces tengo que ponerle commit cuando son inserciones, updates, deletes, o sea, cuando hago este tipo de situaciones, siempre tengo que colocarle commit. ¿Ok? Listo. Eh, luego, verifico si en realidad se hizo commit, se hizo inserción en la base de datos facturado clientes y efectivamente yo leo y se me ha guardado en la base de datos. ¿Ok? Se me ha guardado en la base de datos.
Y aquí cierro la conexión de PostgreSQL y cierro la conexión de SQL Server, porque las dos están abiertas. ¿Ok? Recuerden que aquí, ese es el laboratorio, el último laboratorio, el laboratorio 3 es lo que he hecho ahorita. Me he conectado a SQL Server, la base de datos Northwind, y cargo el data frame y luego el data frame lo guardo en la base de datos PostgreSQL, pero se ha creado una nueva base de datos que se llama Northwind en PostgreSQL y se ha cargado en la tabla facturado subguión clientes. ¿Ok? Esto es lo que se ha hecho aquí en laboratorio 3. Mil disculpas que se me chispoteó y me fui de una al último laboratorio. Vamos al laboratorio 1. Ya pasamos eso. Hasta les he puesto diferentes. Le debe haber puesto acá laboratorio 0. Déjenme colocarle aquí laboratorio 0 para tener laboratorio 0. ¿Ok? Listo. Luego hago commit y ahí tienen la última versión de todos estos cuadernos. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con la que les comenté. Cargo en una base de datos de Northwind, de SQL Server, cargo en otra base de datos películas de PostgreSQL, los cargo en un data frame, cada una serían 2 data frame y luego los uno en un solo data frame. ¿Ok? Listo. Aquí tengo la misma películas, Postgres, Nexus Deo, localhost, bla, bla, bla. Lo mando a ejecutar. Y miren, aquí eran los pagos de los alquileres de películas. Ok, ahí tengo mi cliente, el ID del cliente y el valor total que cada cliente. Y recuerden que puedo tener acceso al nombre y el apellido del cliente, pero solamente ese tipo de información estoy mostrando. Luego en SQL Server tengo mis credenciales en la base de datos Northwind, me conecto y luego extraigo la información, asimismo el ID del cliente y cuánto ha facturado cada cliente desde los pedidos. Y ahí tengo mi información. ¿Ok? Ahora, en SQL Server se pueden hacer algunas cuestiones. Digo, en Pandas, en los data frames se pueden hacer algunas cuestiones. Supongamos que yo tengo dos data frames y tengo un data frame con un ID, como en las bases de datos, pero con unos campos diferentes y luego otro data frame con un ID en común entre los dos y con diferentes campos, con otros campos diferentes al otro. Lo único que se parece es en el ID, para poderlo luego unir y que puedan procesarlo en memoria. ¿Ok? Y luego aquí hago la concatenación de los dos. Aquí tengo el data frame de PostgreSQL y aquí tengo el data frame de SQL. Simplemente pongo PD. PD es el alias de Pandas, que era import pandas as pd. Entonces pongo pd.concat, hago la concatenación, los datos de una los tengo arriba, los otros, plap, los uno, porque tienen las mismas columnas, como son del tipo object, SQLDF. Miren, aquí le voy a hacer ese sqldf.info. Ups, perdón, que se me SQLDF, tengo aquí cliente, valor total, el uno es object y el otro es float. Y yo vengo acá y pongo al pg df.info y asimismo también tengo cliente, valor total. No importa si se llama cliente 1 y acá se llama cliente 2, no importa. La situación es que, por ejemplo, este de aquí tiene entero y este de acá tiene float. Entonces, como voy a hacer una concatenación, no pasa nada. El int lo convierto a object y creo el siguiente data frame que se va a llamar transacciones.
Y miren, hago concat de los dos y efectivamente se me concatenan los dos data frames, como lo pueden ver aquí, 688 filas, sí, serían 688 filas y dos columnas. Y miren, aquí en transacciones info, cliente se me convirtió a object. No pasa nada. Object es un tipo de datos general en el cual luego yo puedo hacer algún tipo de conversión para hacerlo entero o hacerlo entero o cadena de caracteres o cuestiones por el estilo. Y una vez que ya hice la cuestión, se hacen todos las cuestiones habidas y por haber y ya termino mi procesamiento. ¿Ok? Listo. Esos serían los laboratorios que les había mencionado con respecto a estos tipos de trabajo. Déjenme hacer commit de estos cambios en los laboratorios. Ok, y ahorita ya está en el repo, en GitHub, los cambios correspondientes. Y una vez que se acabe la clase, le subo también las anotaciones que hice el día de hoy con respecto a esto, lo que era ingeniería de datos en Python. Listo, señores. ¿Alguna consulta antes de culminar con la sesión del día de hoy? Señores, señoritas, Mister, dígame. sí, podría hacer el favor de subir esta clase el día de hoy. Ya, está bien, no hay problema. Apenas me llegue en Sedia, les paso el enlace de Sedia, porque el enlace de UPS, como ustedes sabrán, Se demora. se demora, sí. Y luego lo cargo en el Facebook de IEEE para que puedan tener acceso las personas que se han añadido el día de hoy a la clase, que no son de la clase de inteligencia de negocios, que por ahí Ese veo link, algunos. ese link usted lo va a enviar por el grupo que tenemos del Claro, de Telegram. Telegram. Ajá, Ah, ya. Chévere. listo. Igual el código ya lo tienen a disposición, está en el GitHub, en mi GitHub, y en el mismo pueden. Y antes de terminar, sí quisiera hacerles una especie como de abreboca de lo que van a ver mis estudiantes de inteligencia de negocios. Sí están viendo mi repositorio, ¿verdad? Sí. Ya. Miren, yo hace poco hubo un Python Weekend 2021, hace como un mes, creo que fue, no sé si fue en octubre o en noviembre, y que yo di una charla acerca ya de, miren, todos estos datos que hemos visto son datos transaccionales de empresas con sistemas de información transaccionales. Pero ¿qué pasa cuando son datos masivos? Ahí la ingeniería de datos se podría decir tiene ya otra connotación. Ustedes, los del curso de inteligencia de negocios, van a ver esto un poquito más en detalle, pero para que se den cuenta aquellos que están aquí, que no son de la materia de inteligencia de negocios, pueden venir ya les paso por aquí mismo, por el chat, este repositorio, se llama Python Weekend 2021. Y miren, data frames, lo que acabamos de ver hace un momento, pero a nivel de data frames, y aquí mismo, creo que aquí mismo subí sí, aquí están los datos. Aquí están los datos con los cuales he trabajado, estos data frames. Me vengo acá a mi data frame y todo esto está hecho con pandas, con lo que les acabé de enseñar hace un momento y con Spark, Apache Spark, la versión PySpark, que es de Python como tal. Apache Spark es una cuestión de computación distribuida. Se utilizan varios servidores, pero por ejemplo, en esta ocasión yo utilicé los servidores de Google mediante Google Colab, ¿ok?
Entonces, yo trabajo sobre estos servidores y hago algún tipo de procesamiento. Ya hacer procesamiento de gigas de información con pandas es complicado. Yo lo he intentado, es complicado, se demora mucho. Entonces yo necesito otro tipo de procesamiento y ahí donde viene PySpark, ¿ok? PySpark es la versión Python de Apache Spark, porque Apache Spark también se puede conectar a través de R, a través de Java y a través de Scala, los lenguajes. Son 4 lenguajes en los cuales uno puede acceder con Apache Spark. Ya esto es Big Data, señores. Ya cuando esto se hace, que suele ocurrir cuando ya esto se vuelve incontrolable, un servidor. Entonces tengo que poner varios servidores distribuidos para manejar una data transaccional. Entonces imagínense el servidor OLAP deberá de ser otro tipo de situaciones. En, a ver, creo que ya aquí estamos hablando de unos servidores con este tipo de distribución. Y con esto termino. Aquí tengo, supongamos que aquí tengo mi servidor OLTP, uno solo, pero ya se vuelve incontrolable el asunto. Entonces necesito tener una situación distribuida. Y yo tengo aquí ya varios servidores. Un servidor, otro servidor, que están conectados mediante un switch, un router, ¿ok? Y aquí están conectados mis servidores respectivos y estos funcionan como si fuera una sola base de datos, una base de datos distribuida, ¿ok? Y ya la información, como les decía, se vuelve incontrolable. Y aquí hay que utilizar otros tipos de procesamiento. Para hacer el proceso ETL con mucha información, una de las soluciones es justamente utilizar Apache Spark, ¿ok? Es uno de los frameworks que me permite hacer este procesamiento a gran escala. Y aquí tienen información acerca de Apache Spark manejado mediante pandas. Y acá ya estamos trabajando con PySpark, este de aquí. Aquí está mi modelo lógico. Y de esta manera, aquí está con pandas, perdón. Este es con pandas. Y acá está ya con PySpark como tipo data frame y luego PySpark como un RDD, que es otro tipo de formato de datos masivos. ¿Ok? Eso sería todo por el momento. Dígame, señor Lindau. Sí, o sea, lo que entendí de PySpark es que me permite combinar varias bases de datos en una sola. Sí, pero a nivel masivo, recuerden. Ya estamos hablando de grandes cantidades de datos, ya no solamente una base de datos que tiene 100 gigas, estamos hablando de teras de información. Ah, ya. Y ahí donde, Es como sí. vi en sus ejemplos puro CSV, entonces dije, pero eso sí lo puedo correr en mi máquina. Ah, claro, claro, por supuesto. Pero consiga pues una base de datos de un tera. Ah, nada, pues claro. Nadie quiere proporcionar esa cantidad de información. O sea, se podría crear para simular, pero podríamos hacerlo, ¿saben? Podríamos crear una especie de proyecto de investigación, crear una base de un tera y crear toda la infraestructura para manejar ese tera mediante Apache Spark. Pero ahí tendríamos que levantar ya un servidor distribuido como tal. Mm. ¿Ok? Listo, Mister, señores. Dígame. sí podría enviar por aquí, bueno, no sé si lo envía, pero su repositorio donde están los tres laboratorios. Ya lo envié. Ah, es que yo ingresé tarde, ¿no? A ver, espera un momentito. Terrible me parece, señor. Ya les paso. Ok, listo. Ahí está.
Listo, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos el próximo lunes, que creo que sería ya la última clase, ¿ok? Del año, por supuesto, del año. Listo. Pasen bien, que tengan una buena noche. Gracias, mister, igualmente. Igualmente, mister. Buenas